Bendito sea nuestro Dios. Es un gusto saludarlos y aprovechando el inicio del año 2021, que estamos en los primeros días del mes de enero, deseo que la paz del Señor, la gracia de Dios y su bondad les acompañe siempre en cada movimiento de la vida. Quiero compartirles en esta ocasión hablando de las reflexiones que hace días dejamos de esto por las situaciones que se han dado de la pandemia, pero que nuevamente por ciertas regulaciones hay que hacerlo. Veamos la palabra Génesis 1:1 al 2 y dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios y su creación. Comprendamos nosotros como hijos de Dios, como creación también, qué valiosos somos ante los ojos de Dios. Disfrutamos de su creación, disfrutamos de sus vegetales, de sus frutas, de todo lo que existe, nosotros lo disfrutamos. Preguntémonos cuando disfrutamos una fruta, ¿cómo vino esa fruta a nuestras manos? No estoy hablando en el sentido del agricultor, del que cosechó, sembró. No. Me refiero a la primera fruta. Eso nos lleva a un Dios creador, a un Dios perfecto creador. Pensemos en que nosotros necesitamos darle importancia a esa obra creadora, porque durante no le demos importancia, nuestra vida no tendrá sentido, nuestros pasos en la vida serán en un vacío también. Entonces pensemos en un Dios creador, todopoderoso y un perfecto arquitecto de la vida creativa o de creación de Dios. ¿Por qué es necesario que nosotros le demos? Porque eso nos va a controlar nuestras actitudes, nuestras acciones en la vida. Y quiero que a continuación nosotros podamos considerar algo de esta obra creadora así de una manera sintética o de una manera, ¿cómo puedo decirle? Tal vez no muy a fondo, pero lo que nos conviene para tomar una reflexión más personal lo podamos hacer. Y veamos ahí, dentro de esto, un Dios sobrenatural entra en acción de la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba el ambiente? Dice que las tinieblas, Dios se encontró entre las tinieblas. Y veamos la creación en sí. Si miramos la creación, es un milagro de Dios. Los antiguos paganos de aquel entonces de la historia menciona que adoraban al sol, a la luna, porque eso lo llevaba a ellos que era admirable que hubiera un creador de ellos. Creían que era un Dios eso. Obviamente nosotros entendemos que ese es el Dios mucho más grande y admirable que la propia creación. Claro que la creación nos habla de eso mismo. Un milagro es un suceso en el transcurso ordinario de la vida y maravilloso que no puede explicarse según el diccionario por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuyen a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Un Dios que ordena y crea luz, crea el día y la noche, hace separación de las tinieblas y hace el día y la noche, sin que el sol y la luna, sin que haya sol, Dios crea el día y la noche. No es un día ni una noche o un día de 24 horas como conocemos, porque hasta después aparece el sol, aparece las estrellas. No es ese día y no sabemos cuánto, porque no existe un detalle que podamos dar fe de eso, ni en la palabra del Señor. Lo que sí es cierto es que creó día y noche sin el sol y la luna, sin el sol, que es parte del día. Entonces, consideremos que para Dios no hay nada imposible. Creó el día y la noche sin que hubiera un sol. Imagínense eso, es la obra maravillosa del Señor, un Dios todopoderoso. Quiere decir que si en nosotros no existe algo, Dios lo puede crear. Dios puede crear de la nada, solamente por su palabra puede crear algo a nuestro favor. Veamos también Dios y su obra creadora.
un Dios perfecto y sobrenatural que entra en acción de un orden creativo. Me llama la atención decir un orden creativo, porque si hablamos de orden, nadie es tan de orden como nuestro Dios. Si algo tenemos de orden en nosotros es porque lo hemos aprendido de los padres, de los tutores, de los maestros o instituciones que forman académicamente para que aprendamos el orden de las cosas y podernos desenvolver para nuestro bien propio. Dios no fue enseñado por nadie. Dios es un Dios perfecto, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, todopoderoso. Dios es un Dios omnipotente, no hay nada comparable con Él. Entonces, en el orden creativo, todo lo que estaba desordenado. La Biblia dice aquí que acabamos de leer que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían. Pero hay una diferencia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo lo cubría las aguas, pero ahí se movía el Espíritu de Dios. Indica esto, que algo había ahí que Dios tenía pendiente y es la obra de la creación. El Espíritu de Dios esperaba la intervención misma del mismo Dios para que ejecutara la obra creativa. Fue el Espíritu de Dios al que mismo Dios tomó para que formara parte de la creación. Ya sabemos que la creación tuvo participación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según la palabra del Señor. Entonces, ahora, en este orden, Dios ordena todo ese orden al grado de que las expansiones, los cielos son ordenados y las aguas mismas son ordenadas, los mares. Dios puso límite para que no se salieran y la tierra se descubriera en la obra creativa cuando Dios intervino. Dios es un Dios de orden. Puso orden a las aguas de arriba, separó las aguas de las aguas y hizo esa diferencia. Ahí miramos a un Dios que pone un orden muy especial a su creación. Dios no le ha fallado nada de su orden. Sigue Dios con ese orden. Lo que ha intervenido en desorden es el descuido del ser humano, pero es otro tema. Mientras tanto, pensemos un momento en nuestro desorden que tenemos de vida social, vida cultural, vida familiar, vida o la política, desorden social, todo el desorden que existe en la vida nuestra. Ese desorden, Dios se puede encontrar con ese desorden y ordenarlo y traer a nuestra vida un orden que tal fuera que todas las familias o aquellos hogares que están desordenados, desintegrados, como familias, como parejas, como cónyuges, dieran lugar a que Dios los ordenara. Otra cosa fuera la vida, las familias ordenadas, otra cosa fuera cada familia, un mundo desordenado, ciudades, todo el mundo, si dieran lugar a que Dios los ordenara nuevamente, porque fue por la caída que estamos hasta aquí en ese desorden. Pero Dios, si le damos el lugar, Él puede ordenar la situación política, social, económica, de todo desorden que haya y traer una vida de orden y de abundancia y de perfección también. Pensemos en que para Dios no hay nada imposible. También veamos un Dios y su creación. Un Dios perfecto y sobrenatural está en acción de llenar lo vacío. Veamos que la Biblia dice que estaba vacío, había un abismo y estaba vacío, no había nada. Y Dios interviene ahí, llenó de luz. Sabemos que la presencia de Dios es luz y solo su presencia, pero veamos ahí, Dios comenzó a llenar el vacío, llenó el vacío de tinieblas con la separación, creando día y noche, luz, su presencia. Dios creó el aire y el oxígeno. Recordemos que el aire y el oxígeno son diferentes. El aire en sí es el aire atmosférico, todo lo que existe, pero el oxígeno es el componente químico que da vida a lo creado, a lo que Dios ha creado. Entonces nuestro Dios creó todo ese orden para que nosotros disfrutemos y la creación misma subsista y pueda mantenerse de acuerdo a ese orden establecido del Señor. Y ese vacío que Dios encontró, lo llenó entonces con ese aire lleno de vida. Y entonces la palabra también dice Génesis 1, 6 al 8,
creó la vegetación. Todo lo que vemos de vegetación y veamos es parte de la mano de Dios. Dios llenó de lumbreras el sol, la luna y las estrellas. Veamos que Dios creó. Esto sucedió después, según lo encontramos en Génesis 1:14 al 19, donde aparece el sol y la luna y aparece el día ya, donde irradia el sol y la noche señorea la luna. Esto es maravilloso. Ya se había creado el día y la noche. Dios separó las tinieblas, pero ahora viene el establecimiento de lo que es la lumbrera mayor y menor, sol y luna, y las estrellas también. Entonces Dios crea eso, un vacío que existe, lo llena con el sol, con la galaxia, llena con maravillosas creaciones o creación del Señor. También veamos dentro de esto que tenemos que admirar la creación de las aves también. Génesis 1:20 al 23, encontramos ahí cuando fueron creadas las aves. Todas las especies, una maravilla de las aves que podemos notar que no hay pintor que pueda expresar, aun cuando hay algunos que tienen gran capacidad, un gran talento, pero no pueden darle vida a su imagen. Parece, pero no. Dios creó las aves. También veamos la creación de los animales. Y ahí mismo aparece la creación de nosotros como seres humanos. Génesis 1:24 al 31. De manera que nosotros tenemos que estar conscientes de Dios y su creación, la obra creadora de Dios. ¿Cómo separó Dios las tinieblas? Y separó lo que es luz y tinieblas, y eso se llamó día. Puso en orden un mundo en desorden, llenó un vacío en una creación perfecta. Todo esto lo hizo Dios con el propósito de crear y poner al hombre en un mundo perfecto y que disfrutara. Excelente, Dios quería que disfrutara el hombre de toda su creación, pero además de eso, de su creación, que disfrutara un mundo perfecto que Dios creó, también Dios quería que lo exaltara y lo honrara, que no se quedara entretenido en la creación. Muchos buscan algo en la vida y se quedan con ese algo que han obtenido. Buscan una carrera, la logran y se quedan con la carrera. Buscan un trabajo y se entretienen con el trabajo. Claro, está bien que dedique su tiempo, esfuerzo, energía, que haya pasión, que haya vocación, que haya sacrificio, que haya abnegación por lo que se obtiene. Pero pensemos que nuestro Dios se merece, con lo que recibimos, que lo honremos y glorifiquemos. Pensemos en algunas preguntas que tengo aquí en esta hora nosotros. ¿Qué le dice a usted la creación? Toda la creación. ¿Qué le dice? ¿Qué interpreta? ¿Cómo puede negar a Dios con toda la maravilla de la creación? ¿Por qué resiste la voz de la creación? La creación es una voz que nos hace eco que hay un creador. Como dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuándo va a levantar la voz con su alma reconociendo al Dios soberano, al Dios creador, al Dios Señor, dueño, al Dios preservador, pero también al Dios salvador, al Dios que vino al rescate del hombre que cayó en el huerto del Edén y que nos condenó a un desorden, a un vacío de Dios, nos condenó a una vida infructífera, a una vida de deshonra? Dios vino al rescate a través de Jesucristo para que hoy reconozcamos la obra creadora, no una obra creadora únicamente material, sino la obra creadora espiritual en nosotros, que Dios crea en nosotros buenas costumbres, buenos hábitos, llena el vacío que tenemos y también hace un orden perfecto para nosotros. Dios nos bendiga y adelante en el Señor, creyendo que nuestro Dios es un Dios maravilloso, perfecto, arquitecto de la vida y de todo lo existente.